Pues muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar paso ya a esta conferencia inaugural. Al doctor Andrés Lira, pues nuestras felicitaciones, nuestras muy sentidas felicitaciones. Estamos muy emocionados, muy contentos de estas nuevas noticias y pues muy contentos de estar aquí en nuestra casa nuevamente. Me toca presentar al doctor Pérez Herrero, quien también es egresado de esta casa de estudios, doctor en Historia por el Colegio de México, pero también por la Universidad Complutense de Madrid. Él estudió su licenciatura en Historia de América y en Antropología, Etnología de América en la Universidad Complutense y ha sido dentro de la Universidad de Alcalá, pues ha ocupado ahí diversos puestos y funciones académicas de importancia. Por ejemplo, él ha sido director del área de América del Departamento de Historia, ha sido asimismo director del Centro de Estudios Histórico-Culturales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de esta Universidad de Alcalá y director académico del Máster Universitario en América Latina Contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea, una cooperación estratégica. Asimismo, también ha sido director del doctorado en América Latina Contemporánea, ofrecido por la propia Universidad de Alcalá en colaboración con el instituto antes mencionado. Del mismo modo, él ha sido director de la Cátedra del Exilio Universidad de Alcalá y ha colaborado como profesor y catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Colegio de México, en la Universidad de Tucumán y en la Universidad de California en Estados Unidos. Respecto a su carrera académica, él ha sido autor de 14 libros, ha sido editor coordinador de 12, autor de 58 capítulos de libros y 84 artículos en revistas especializadas sobre historia de América. Sus contribuciones más relevantes son del año 2009, Modernización económica, comportamiento empresarial, cambio social y dinámicas políticas en Chile y México, 1970-2006, el texto de 2009, Caminos encontrados, itinerarios históricos, culturales y comerciales en América Latina, y asimismo el libro Latinoamérica en el nuevo contexto internacional, 1945-1991, publicado en Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas, La América Española, 1763-1898. Por último, citamos, entre muchas otras obras que tenemos aquí anotadas, La Izquierda en América Latina, Historia Contemporánea de América Latina, el volumen 5, 1950-1980, y Auge y Caída de la Autarquía y la América Colonial, Política y Sociedad, publicado en Madrid en 2002. Bien, la doctora Erika Pani había mencionado el título de la conferencia, Necesidades fiscales e intereses políticos en la formación del Estado, México, Chile y Colombia a comienzos del siglo XIX. Y pues, sin más, le damos la palabra, la bienvenida y le agradecemos muy formalmente que esté aquí con nosotros y pues que sea él quien inaugure este evento con su conferencia. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Ernesto, y compruebo de nuevo que estoy en el Colegio de México porque está programado a las 10, son las 10 en punto. Es decir, que la puntualidad, el rigor del colegio es clásico. Gracias a Javier García Diego, presidente del colegio, a Erika Pani, directora del Centro de Estudios Históricos, y por supuesto a Andrés Lira, que es expresidente del colegio y director de tesis. Obviamente a profesores, investigadores y a los compañeros. Es un honor pronunciar estas palabras en esta casa, en este aula, puesto que aquí defendí mi tesis doctoral hace algunos meses. Es un privilegio haber sido elegido para dictar la conferencia inaugural en el coloquio homenaje al doctor Andrés Lira. Evidentemente, les confieso que es un reto hablar ante un público tan especializado en una casa de estudios de tanto prestigio. Estamos hoy muchos investigadores de distintas promociones que hemos pasado por las aulas del Colegio de México. Todos tenemos en común haber sido alumnos del colegio.
A todos se nos inoculó en su día el germen de la curiosidad por el saber. Aprendimos a trabajar con la rigurosidad del método científico. Leímos mucho. Nunca suficiente, nos decían nuestros profesores. Recuerdo que no medíamos nuestras lecturas por volúmenes, sino por baldas, casi por pasillos de la biblioteca. Éramos estudiantes del Colegio de México. Con orgullo paseábamos nuestras ojeras por los pasillos y en la cafetería tras sesiones maratonianas de largas lecturas. Con susto entrábamos en las clases, con terror nos enfrentábamos al primer seminario de investigación y con pavor defendimos el segundo seminario. Llegamos a la defensa de la tesis exhaustos, pero felices por haber aprendido, con algunos coscorrones, todo hay que decirlo, las duras reglas del juego de la labor del investigador y del historiador. Disciplina, trabajo, constancia, son palabras que resuenan en nuestras cabezas desde entonces. Como doctores, salimos al mundo a buscar un puesto de trabajo. Ilusión, juventud y muchas ganas de esforzarnos fueron una buena combinación para abrirnos paso en nuestras vidas, no exentas de problemas y contratiempos. Inexperiencia e ingenuidad no nos faltaron algunos, pero todo era posible. Éramos colmecas. Nada se nos podía poner por delante. Desde entonces, los egresados del Colegio de México no hemos dejado de trabajar, preguntarnos, reflexionar, investigar, escribir, leer, consultar archivos, dar clases, asistir a conferencias, congresos, simposia, dirigir tesis, organizar reuniones, diseñar colecciones y un sinfín de tareas más. Hemos constatado una y mil veces la importancia de una buena educación y el valor del rigor en la investigación. Todos los alumnos que hemos pasado por estas aulas y que deambulábamos a veces como zombies por estos pasillos, damos ahora las gracias a nuestra alma mater, el Colegio de México. Gracias. Recuerdo muy bien el día que llegué a este edificio en el siglo pasado. Somos historiadores y nuestro recuerdo y nuestra memoria es de largo plazo. Era septiembre de 1977. Venía de una España que salía tímidamente de una dura dictadura sangrienta militar y estrenaba una transición política, social, económica e identitaria. Había estudiado Historia y Antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, donde éramos muchos estudiantes y pocos profesores. El diálogo era imposible, no solo por el número de estudiantes, sino sobre todo por la estructura jerárquica del profesorado y su poco habitual diálogo. Cuando entré por primera vez en este edificio, me impresionó comprobar que unos pocos alumnos, en mi promoción entramos 7 y salimos 5, unos pocos estudiantes, teníamos a nuestra disposición muchos profesores y que además era obligatorio razonar, discutir, argumentar y dialogar con nuestros profesores. Un mundo diferente del que venía. Obviamente, no todo era bueno, como siempre en esta vida. Puesto que el primer día, recuerdo muy bien las palabras, se nos dijo que teníamos una biblioteca excelente, que estaba lleno de libros, y se nos indicó que no era obligatorio dormir. Había que generar ideas, había que escribir una tesis. En mi caso, tuve la suerte de que me tocó, como director de mi investigación, el doctor Andrés Lira. Trabajaba, recuerdo muy bien, trabajaba durante toda la semana en la biblioteca del colegio, en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Lerdo, en el Archivo de Notarías o en las bibliotecas de la UNAM, de la Ibero. Los jueves me correspondía ir al despacho del doctor Lira, a las 11 en punto de la mañana, siempre a las 11. Entraba en el despacho y relataba con minuciosidad lo que había encontrado en la semana. Yo hablaba y el doctor Lira callaba. Al principio no entendía lo que pasaba. Solo a veces tomaba la palabra el doctor Lira para decirme que por ahí iba bien encaminada mi investigación,
al cabo del tiempo, aprendí que cuando el doctor Lira no estaba de acuerdo con mis propuestas, guardaba silencio. Por ventura para mí, de los silencios de las primeras semanas, pasamos a enriquecedores diálogos. Todo indicaba que iba por buen camino. Siempre salía de aquel despacho sabiendo más, pero con la tarea de que había que saber aún mucho más. Al final de las entrevistas, me solía sugerir que debía leer tal o cual libro. Cuando llegaba a la biblioteca, comprobaba que no era un libro, sino varios tomos, y que además eran densos. Fue una etapa excelente de investigación. Al final, en este aula, el día 3 de septiembre de 1981, leí la tesis. Agradezco ahora públicamente al doctor Lira su paciencia, su docencia, su rigor y su comprensión. Tras tan dilatado recorrido, hice una profunda amistad con él e incluso con su familia. Nos adoptaron a Carmen, que está conmigo, como miembros de su entrañable familia e incluso coincidimos con ellos en agradables viajes. Pero siempre fue, es y será mi director de tesis. Gracias, Andrés, por ser así. Gracias por haberme invitado a dar esta conferencia. Estoy emocionado, como pueden comprobar, y expectante también. Si después de dictar mi conferencia el doctor Lira calla, ni modo, iré a la biblioteca a leer y a pulir mis argumentos. Tengo que hacer una confesión pública que es importante. Esto no es una conferencia inaugural, no se lo crean. Es un examen. No hay casualidades en la vida. Es jueves y son casi las 11. Seguimos con el principio, fabuloso. Ahora solo un par de palabras para explicar por qué he elegido este tema de fiscalidad y política en perspectiva comparada en la primera mitad del siglo XIX. No es complicado hacerlo. Antes de que llegaran las Navidades de 1977, tuve que leer en las clases un artículo importante. El autor es Andrés Lira, el título del artículo era y es Aspecto fiscal de la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII. Había sido, y está editado, en la prestigiosa Historia Mexicana, en el volumen 17, número 367, 1968, páginas 361-394. Me sorprendió siempre lo que encontré allí, en aquel artículo. Se decía con claridad que no hay Estado sin finanzas sólidas, ni finanzas suficientes sin una buena y ordenada administración. Desde entonces no he dejado de trabajar en estos temas. Lo que voy a relatar a continuación es una extensión de aquel destacado artículo. Gracias, Andrés. Tengo encima de la mesa, mi ponencia, que son 88 páginas. Voy a dar lectura minuciosa. La idea general que les voy a transmitir es que se ha escrito mucho en los últimos años sobre la historia de la fiscalidad en América Latina, en el espacio atlántico. En los últimos años se han publicado ponencias en congresos, en simposia, en nacionales, internacionales. Sabemos, la verdad, que bastante de la historia de la fiscalidad, de la formación del Estado, y cada día más vamos teniendo trabajos de análisis comparados de diferentes regiones. En los trabajos que estamos realizando en la actualidad se partió de la formulación de varias preguntas. Primera, ¿el desorden, la anarquía, la guerra y la escasez de ingresos fiscales han sido suficientemente probados y, por tanto, se pueden seguir dando como una explicación viable? Es decir, ¿la guerra es causa de los bajos ingresos fiscales? Otra pregunta, es decir, ¿por qué la aplicación de los principios liberales fiscales, diseñados en buena medida en Estados Unidos? Alexander Hamilton
indica perfectamente a finales del 18, comienzos del 19, cuáles son los rudimentos, cuáles las bases del Estado y de la fiscalidad. ¿Por qué, si se sabía bien cuáles eran los cimientos, por qué los resultados fueron diferentes en los distintos países? Se ha explicado que no voy a dar todas las citas a pie de página porque sería bastante enojoso en la presentación, pero evidentemente todo lo que voy a decir a continuación, como se nos enseñó en su día, tiene la nota, la cita, la página. Se ha establecido, se ha discutido por qué, y se ha preguntado por qué la aplicación de los principios fiscales liberales y por qué la persistencia de las alcabalas y la presencia de los peajes entre distintas regiones dificultaron la creación de mercados integrados internos. Se ha explicado también que los caudillos locales estaban más interesados en preservar sus privilegios locales que en promover espacios integrados. Se ha explicado también que las tasas de interés elevadas, generadas por las dinámicas de las continuas necesidades fiscales del Estado y la ausencia de bancos, dificultaron la realización de inversiones que aumentaran la productividad. Se ha explicado también que las haciendas públicas fueron vistas como el negocio de los especuladores, los agiotistas, impidiendo que funcionaran como un mecanismo para promover el desarrollo. Se ha explicado también que la eliminación de la burocracia imperial dejó un vacío que no fue cubierto de forma inmediata por la creación de una administración de mérito y capacidad durante la primera mitad del siglo XIX. Y se ha explicado también que la legislación era poco clara en materia fiscal y ello supuso una dificultad para la buena marcha de la hacienda pública. He repetido también que los estados independientes, al no poseer desde su nacimiento estructuras fiscales claras y sólidas, tuvieron que echar mano de lo que quedaba de las derrumbadas estructuras de la Real Hacienda de la monarquía hispánica. Y se ha explicado que las urgencias del momento hicieron que perduraran figuras impositivas antiguas, como los tributos, aunque pasaron a denominarse en distintas épocas y regiones en cada región como capitaciones o diferentes términos, que se tuviera que optar por concentrar los ingresos en los impuestos indirectos, aduanas y alcabalas, o en las rentas estancadas, tabaco, salinas, nitratos, cacao, y que ante el continuo desbalance entre ingresos y gastos se tuviera que acudir a la solución del endeudamiento. Otros autores han subrayado que el estado de guerra crónico se tradujo en que buena parte del gasto se tuviera que destinar a la defensa en vez de a la promoción del desarrollo. Con todas estas preguntas, con toda esta serie de planteamientos y con toda esta serie de conocimientos, empezamos a realizar una serie de preguntas. Una, la principal, y es: ¿se puede probar documentalmente que el desorden que existió en la mayoría de los países de América Latina a comienzos del XIX dificultó la creación de una hacienda saneada y que como consecuencia se retrasó la formación de estados fuertes, sólidos, en los que funcionaran de forma eficiente y transparente sus instituciones? Primera pregunta. Segunda, ¿existió una relación causa-efecto tan mecánica y unidireccional como se ha sostenido entre desorden, fiscalidad y funcionamiento institucional? Tercera pregunta. ¿Qué efectos originó que las haciendas dependieran de los impuestos indirectos en vez de impuestos directos? Siguiente pregunta. ¿Por qué no prosperaron los impuestos directos que proponía la teoría liberal? ¿Qué consecuencias tuvieron la recuperación de figuras como el tributo y la multiplicación de los empréstitos? ¿Cómo se decidió qué cantidades había que dedicar a cada una de las partidas de gasto público? ¿No había interés en algún grupo de poder en que el desorden perdurara para así justificar unas actividades y, por tanto, unos ingresos y, sobre todo, unos privilegios? Son muchas las preguntas que hemos ido concatenando y hemos ido eslabonando a lo largo de una serie de años y les explico rápidamente que durante un par de años estuvimos analizando todas las constituciones del mundo atlántico, es decir, todas las constituciones de América Latina, más las de Italia, España, Portugal y Francia, más las de Estados Unidos, más de Canadá. No incluimos a Gran Bretaña por, evidentemente, su forma especial de no civil law, sino de common law, y el derecho constitucional británico distinto al derecho constitucional. En el caso canadiense tienen common law y civil law y, por lo tanto, es posible analizar las constituciones. Una vez vistas todas las constituciones,
ponemos encima de la mesa todo el siglo XIX y se puede comprobar con bastante facilidad, con mucho tiempo, evidentemente, pero con facilidad, que realmente detrás de todas las constituciones hay tres grandes constituciones, la de Estados Unidos, de primera, la francesa 89-93 y la de Cádiz de 1812. Es decir, detrás de esas tres constituciones vemos el resto de las constituciones. No es que sean una copia de unas de otras, sino que lo que descubrimos es que en ese espacio atlántico circulan una serie de ideas y, por lo tanto, cuando se concreta en la Constitución de Cádiz, no son los gaditanos quienes los están escribiendo, sino que en Cádiz se concretan las ideas de ese espacio atlántico. De ahí retroalimentaciones, no lo escriben unos, no lo escriben otros, sino que se escribe entre todos. Y eso es bastante importante. Yo no soy partidario del copy and paste, de que algunos plantean, de que es un corta y pega de una constitución a otra. No, es que han sido redactadas entre todos. No existía Internet, pero se hablaba más que hoy, en el siglo XIX. Yo por eso, mi siglo XIX, sigo leyendo por las mañanas mis autores del siglo XIX y cuando después leo la prensa, pues me echo a llorar. Es decir, se sabía más en el siglo XIX y se tenía mucho más precisión en lo que se quería construir. Es decir, se quería construir un Estado, no ganar unas elecciones, algo importante. Después de haber elaborado el estudio de todas las constituciones del mundo atlántico, lo que analizamos fue las memorias de Hacienda de los diferentes ministros secretarios de Argentina, Colombia, Chile, España y México. Y ahí comprobamos que la mayoría de los ministros de Hacienda, no todos, pero una gran mayoría, respondiendo a una de las preguntas que antes le formulaba, los ministros de Hacienda conocían muy bien cuáles eran los principios teóricos liberales de cómo se debía construir una hacienda pública. Es decir, no era casualidad, es decir, ellos sabían bien. Pero también comprobamos, cuando empezamos a analizar las discusiones en los parlamentos, que el ministro proponía una reforma fiscal y la Cámara de Diputados tumbaba la reforma, tumbaba la propuesta de reforma. Y empezamos a comprender que teníamos que calibrar, teníamos que explicar por qué la Cámara de Diputados, por qué el Congreso, diputados y Senado, en las diferentes versiones de los distintos países, por qué estaba en contra de las reformas fiscales, que es lo que les voy a plantear en la mañana de hoy. Llegado ese momento, lo que nos pareció también importante era, teníamos la Constitución, teníamos las propuestas de reforma de los ministros de Hacienda, habíamos comenzado a ver las discusiones en las cámaras, en los parlamentos, y lo que necesitamos también era, bueno, de todo esto que quedó. Es decir, lo que empezamos a trabajar son con los diarios, los boletines de leyes y decretos, los diarios oficiales, es decir, bueno, ¿qué es lo que se publica de la reforma fiscal en los diferentes boletines, en los diferentes diarios oficiales, en este caso en lo que les voy a relatar en la mañana de hoy, que es México, Chile y Colombia? En esto he de decirles que me ayudó mucho este verano en Columbia University. Por alguna razón, algún hombre loco en algún momento de la historia de Columbia University adquirió toda la colección de la legislación del siglo XIX y allí está toda. Con lo cual, hacer un viaje a Columbia University, mucho calor y mucha humedad, pero aquello está refrigerado, y este verano, pues evidentemente, en jornada trabajaba, pues lo que es habitual, media jornada, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y en esa media jornada, pues he podido escanear una cantidad de información increíble, puesto que ahí está toda, no los debates, sino los diarios, todo lo publicado como ya con decreto ya oficial, ¿no? Entonces, lo que les voy a relatar ahora es, de forma rápida, diferentes, no les voy a, como decía antes, les amenazaba, las 88 páginas no se las voy a leer, sino que voy a hacer simplemente un recorrido bastante rápido. Y es, en la Primera República Federal tenemos a un primer ministro, que es José Ignacio Esteva, en 1825, para que vean la calidad y la claridad de una serie de planteamientos. Decía Esteva que había que acudir necesariamente a los empréstitos externos
para comprar el armamento necesario que se requería para asegurar la defensa del territorio, era necesario, pero aquí es clarísimo, 1825, decía, pero no podemos aumentar los ingresos porque no tenemos la información necesaria, catastros y censos. Se dice en 1825, necesitamos tener catastros y censos y tenemos que tener la administración pública de mérito y capacidad, frase clásica después de Max Weber. Ignacio Esteban lo tenía bastante más claro que Max Weber en 1825, teníamos que tener una administración apropiada para gestionar la maquinaria de la hacienda pública. Había que garantizar el pago de los intereses a los capitalistas tomadores de deuda interna y externa a fin de asegurar la permanencia del crédito. Había que evitar que los continuos cambios de legislación, es decir, un fiscalista sabe bien que si hoy se da una reglamentación y mañana otra, al final el que tiene que pagar los impuestos sabe que no que tiene el recurso, porque no, ayer se dijo esto, finalmente en fiscalidad hay que ser muy claro y la fiscalidad tiene que permanecer en la normativa en el tiempo para que no haya ningún tipo de duda. Esto lo sabía muy bien Esteban, ¿no? Si seguimos a la República Centralista, Ignacio Alas, en 1836, voy escogiendo ejemplos que considero que son característicos. Ignacio Alas, en 36, subraya que ante la urgencia tiene que hacer restricciones en el gasto público y aumentar los impuestos extraordinarios aumenta el 3 al millar sobre todas las fincas rústicas de la República. Pero fíjense que es un impuesto ya directo sobre rentas, sobre tierra, sobre propiedad. Es directamente la traducción de la filosofía de Alexander Hamilton, que se plantea la fiscalidad sobre la propiedad. Y aquí, de forma clara, Ignacio Alas está transmitiendo esa concepción anglosajona de impuesto sobre la propiedad. Evidentemente, después vamos a saber, es decir, que en Estados Unidos el impuesto a la propiedad era viable porque las propiedades eran pequeñas. En Argentina, en Chile, en México, en grandes haciendas, el impuesto a la propiedad no se podía establecer, puesto que después los tributarios serían pocos. Pero el principio, Alas lo tiene bastante claro. En los pocos años, Joaquín de Lebrija, en 37, otro secretario en su memoria de Hacienda, vuelve a insistir que no se tiene el personal administrativo para montar la hacienda, sabe, el diagnóstico es perfecto, pero dice, miren ustedes, un ministro de Hacienda tiene un problema y es que el 1 de enero abre la persiana y tiene que tener ingresos y tiene una serie de gastos. Yo puedo diseñar en largo plazo, en el futuro, una administración perfecta, pero al día de mañana tengo que ofrecer una serie de pagos y, por lo tanto, tengo una serie de necesidades. Y plantea, es decir, tenemos una posibilidad de largo plazo, pero una exigencia, es decir, mañana tengo que pagar. Y mañana tengo que pagar, tendré que hacer algo. Y, por lo tanto, no quiero pedir un empréstito, pero es que tengo que hacerlo. Es decir, porque tengo que pagar ejército, pero tengo que pagar administración, tengo que pagar que la casa siga funcionando. En 38, Eduardo de Gorostiza, evidentemente, por este mismo criterio, pide un préstamo sin intereses a Echeverría y Terán por valor de 40.000 pesos. Ese préstamo al final tiene una dilatada historia, se va engrosando el crédito. Ignacio Trigueros, en 44, vuelve a insistir que hay una falta de información y una escasa preparación de las personas que trabajan en la administración, vuelve a insistir a administración e información. Luis de la Rosa, en 45, todos los datos los tienen puestos en la pantalla, de nombres y fechas. Luis de la Rosa vuelve otra vez a plantear que existe un caos y una confusión y indica que las guerras no solamente generan gastos elevados, sino que los gastos elevados se convierten en hipotecas costosas para las generaciones venideras, sino que a todo ello, además, se tiene que añadir que todo se traduce en un cúmulo de compromisos, en empleos, premios, recompensas, que aumentan excesivamente los gastos del Estado. Los ministros saben perfectamente de qué están hablando. En la segunda época de la República, Mariano Riva Palacio, un ministro excepcional, con una claridad increíble en sus textos,
plantea nuevamente la situación de la hacienda pública y se queja de que no había un listado claro de quién eran los acreedores nacionales y cuánto se les debía. Es decir, que no se sabían quién eran, a quién se tenía que pagar el dinero, y añade que hay que ampliar los impuestos directos, universales y proporcionales sobre la renta de los contribuyentes. Lo tiene clarísimo, impuestos directos. En su texto, en Riva Palacio, es muy claro al respecto. José Ignacio Esteva y González, en 51, llega a plantear que hay que posponer el pago de la deuda. Hoy diríamos que plantea un default. Dice, bueno, no tenemos dinero, esto no se paga, y argumenta, miren ustedes cuáles son los efectos de no pagar o cuáles son los efectos de pagar, explica la argumentación. Evidentemente, después en el Congreso le dicen que hay que pagar. Evidentemente, después veremos cuáles son los entresijos de esos diputados. Manuel Piña y Cuevas, en 51, establece elegido a Piña y Cuevas por algo fundamental. Estamos en un periodo de la Segunda República y Piña y Cuevas lo que plantea es, bueno, vamos a hacer una reunión con todos los gobernadores para ver cuál es la situación del panorama de la República y su idea es centralizar las rentas y racionalizar el gasto de los estados. Convoca a los gobernadores y se le pasa un poco la mano en la convocatoria porque le dice a los gobernadores cuando les cita que vengan a la Ciudad de México que mi propósito es incorporar un contingente extraordinario de 1.200.000 pesos distribuidos entre los estados de la República en función de su población. Les dice además que quiere aumentar los impuestos de las aduanas, añadir una contribución adicional de 2 al millar sobre la propiedad a raíz de los estados y territorios y aumentar las contribuciones directas. Se pueden imaginar que cuando reciben los gobernadores esa notificación, los gobernadores no tienen mucha ilusión de venir a Ciudad de México y hacen toda una argumentación que ahora no tengo tiempo de explicarles, pero al final deciden que es inconstitucional venir a la Ciudad de México aludiendo a la soberanía de los estados y finalmente no vienen a la Ciudad de México y por lo tanto Manuel Piña y Cuevas no puede poner orden en los gobernadores de la República Mexicana. Guillermo Prieto, días más tarde, evidentemente, por supuesto que después de ese éxito, entre comillas, del ministro, se vio obligado a dimitir el 1 de septiembre de 1851. Como decían, otro ministro se autodimitió. Guillermo Prieto vuelve a la carga, no es capaz de hacer la reforma. Y para ir agilizando, en la dictadura de Santana, Antonio Haro y Tamariz, en 53, plantea que existe, como ministro tiene las cuentas, le indican cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos, y ve que hay un déficit de 17 millones de pesos en 54. Antonio Haro de Tamariz, que era contable, sabía de estadística y sabía de política, no sabía de otras cosas, como ahora veremos, plantea y dice, no hay ningún problema, es decir, la República tiene un déficit de 17 millones de pesos y lo que voy a proponer es crear un Banco Nacional de Crédito. Hasta ahí todo iba muy bien, pues crea el ministro un Banco Nacional de Crédito para dotar de ingresos y de recursos a la República, pero a continuación propone que la Iglesia ofrezca crédito por valor de los 17 millones de pesitos de déficit. Evidentemente, como vengo de Alcalá, tengo que decir las palabras cervantinas, con la Iglesia hemos topado, Sancho. Y evidentemente la Iglesia hizo todo lo posible y el caso es que el presidente dimitió al ministro. Es decir, que fue imposible hacer esa reforma. A continuación, lo que les voy no se lo voy a relatar con mis gráficas, puesto que el Colegio de México, un colega, un compañero, un colmeca, acaba de publicar, Jesús Hernández Jaimes, La formación de la hacienda pública mexicana y las tensiones centro-periferia 1821-1835. Es decir, ahí tienen todos los datos de ingresos, egresos, las partidas, las diferentes. Es decir, este es una joya de libro.
Pero lo que les voy a mostrar simplemente es el cuadro del déficit, esta parte del cuadro abajo en la página 294, es decir, el déficit de 1825 a 1834, el déficit crece. Es decir, la idea es, hay reformas fiscales, pero finalmente el déficit sigue creciendo. A continuación, es decir, voy a relatar de forma muy rápida, porque el reloj es implacable. Voy a relatar, primero prefiero hacerlo voy a relatar el caso que es tremendamente esclarecedor, el caso de Colombia, en la Gran Colombia, es decir, entre 21 y 29, cuando están Ecuador, Venezuela y Colombia, conforman la Gran Colombia, ¿no? Y hay un ministro que es José María del Castillo Herrada. José María del Castillo Herrada ocupa el Ministerio de Hacienda en la Gran Colombia y es un individuo excepcional. Este individuo excepcional hace lo siguiente, y es en la memoria de 1823. ¿Se acuerdan la memoria del ministro mexicano? Es decir, en esos años del 23, 24, 25, hay una claridad de ideas, porque son esas ideas atlánticas que hemos estado estudiando previamente. Y José María del Castillo Herrada dice que hay que lograr un equilibrio presupuestario, la Hacienda no se puede desangrar de esa manera y hay que introducir mejoras en la administración pública, pero sobre todo establece lo que ahora llamaríamos muy pomposamente un paquete de reformas estructurales, ¿no? Que evidentemente en la época eran bastante más sensatos y aplicaban palabras más racionales, no esas. Entonces, dice el ministro, hay que aumentar los impuestos directos, es decir, es obvio, hay que reducir los indirectos, es decir, evidentemente los directos son proporcionales y son progresivos y por lo tanto aumentan y equilibran, mejoran la desigualdad del ingreso, los indirectos son regresivos y por lo tanto generan una mayor desigualdad en el ingreso. Pero sobre todo, dice José María del Castillo Herrada, hay que mejorar la administración y hay que utilizar, fantástico, porque lo dice de una forma clarísima. Hay que utilizar los empréstitos extranjeros para conseguir los capitales necesarios que debían ser invertidos en Colombia para hacer más productiva su economía. No está mal, que es algo lo que ahora mismo en mi país parece que se han vuelto, bueno, no es que parezca, es que se han vuelto locos, es decir, que no está mal, no es malo pedir un préstamo. Lo malo es pedir un préstamo para después invertirlo en algo improductivo. Pero si pido un préstamo y lo aplico a un sector productivo, el pedir prestado no está mal. Eso lo tenía clarísimo José María del Castillo Herrada. Lo explica en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, de forma muy educada, asienten a las propuestas del ministro José María del Castillo Herrada, y cuando el ministro José María del Castillo Herrada piensa que los diputados le han hecho caso, le informan a los diputados, muchas gracias, señor ministro, pero acabamos de comisionar a Manuel Arrubla y a Francisco Montoya para que vayan a Londres a concertar con la banca Colmis un crédito de 20 millones de pesos, que son 4.750.000 libras esterlinas. El ministro, evidentemente, dice, pero si yo estoy proponiendo otra cosa, Manuel Arrubla y Francisco Montoya van a Londres, piden el préstamo, y lo que les voy a contar a continuación es en qué se destina el préstamo de los 2.724.885 pesos colombianos. Y se aplica un 37% a deuda interna y atrasos de sueldos, es decir, que se pide el dinero para pagar las deudas contraídas. El 24% se destina en las tesorerías, al pago de las relaciones clientelares de las distintas tesorerías provinciales. Y en gastos, y por esto es importante, es decir, si no va a guerra, decía, a guerra va el 16% del empréstito, es decir, donde va es a repartirse el dinero entre los políticos, y esto lo llevan haciendo desde el comienzo del Estado, es decir, no es nuevo de ahora, ¿no? Y el Congreso se queda un 8,42%, la Casa de Moneda le destinan un 5,68%, la renta del tabaco previamente había hecho una donación, un adelanto, y entonces, por tanto, el empréstito se utiliza para saldar
la deuda, con la renta, el adelanto que había hecho la renta del tabaco, un 2%. Es decir, que cuando lo ve el ministro dice, bueno, si no está mal pedir el préstamo, pero lo que no se puede hacer es pedir el préstamo para que se lo repartan los señores diputados y para que alimenten las cadenas clientelares. Si observamos a continuación también los ingresos de la Gran Colombia, lo que se ve es que después de 1824, es decir, 1824, la subida importante, el pico de 1824 se debe al empréstito, y lo que vemos es que después se permanece constante e incluso baja tendencialmente los ingresos. Es decir, que el objeto, lo que veíamos antes con el magnífico texto de Jesús Hernández Jaimes para México, en el caso de Colombia, ninguna de las reformas que se emprenden tiene ningún éxito, ningún resultado en el aumento de los ingresos. Si vamos a los ingresos por ramos en Colombia, todo esto está planteado con claridad meridiana en el texto de José Hernández Jaimes para el caso mexicano. En el caso de Colombia, lo que vemos es que las aduanas es la línea roja gruesa, las aduanas es la entrada fundamental, seguida de los empréstitos, pero vean que de 24 el empréstito baja bastante. Después del empréstito de 1824 ya no se vuelve a pedir otro empréstito en Colombia. Y por regiones vemos que la zona de la región de Venezuela es la más importante, Cundinamarca será después el centro de Colombia, y Guayaquil es Ecuador, y después otra serie de demarcaciones. Y que lo que vemos en Colombia, en la Gran Colombia, es que hay un ministro que tiene ideas, que lo propone, pero que finalmente no consigue lo que se quiere, y fundamentalmente se llega a finales a mediados del siglo XIX, y en concreto tengo más casos analizados para hasta 1860, pero lo que vemos es que la primera mitad del siglo XIX en la Gran Colombia y después en Colombia no se reduce el déficit, sino que el déficit es muy parecido al caso mexicano, sigue aumentando el déficit, se sigue gastando más que se ingresa. Lo que voy a hacer a continuación es relatar de forma rápida, porque ya queda muy poquito tiempo, el caso de Chile. En el caso de Chile, paso páginas y páginas. En el caso de Chile, hemos trabajado todo el siglo XIX, les voy a plantear solamente la primera mitad del siglo XIX. Comenzamos con la Patria Vieja, un reglamento de comercio libre que es una continuación del reglamento de comercio libre de 1789, y después con diferentes ministros que prácticamente no hacen nada en la Patria Vieja. En la Patria Nueva tenemos, que quiero señalar, un ministro que es Hipólito Villegas, que tiene a su cargo el Ministerio de Hacienda de 17 a 18, y Hipólito Villegas tiene un plan, él llama el Plan de la Hacienda de 1817, y le resumo mucho el plan, pero básicamente lo que plantea Hipólito Villegas es, además de tener censos, tener catastros, tener una buena administración, lo que plantea es, bueno, si esto sabemos bien lo que hay que hacer, tenemos que proponer impuestos directos sobre la renta y sobre capital y sobre propiedad. Pero además es que incluso diseña los tramos, es decir, tiene que ser progresivos, y dice, no, mire, sí que es muy claro, es decir, evidentemente Hipólito Villegas conoce muy bien, y lo cita a Alexander Hamilton, pero también conoce toda la literatura jurídica y a los grandes fiscalistas, pero conoce muy bien, cita a Cangargüelles, es decir, que sabe muy bien cuáles son las discusiones de materia fiscal en la primera mitad del siglo XIX, y dice que es muy sencillo, si lo que hay que poner es un impuesto sobre las rentas, y los que cobren entre 50 y 300 pesos pagarán el 2%, entre 300 y 400 el 3%, y va haciendo tramos, y decide que al final los que ganen de 2.500 a 3.000 tienen que pagar, es decir, hace tramos, y el último tramo de más ingresos tiene que pagar el 25%.
Lo tiene perfectamente claro. Evidentemente, además, dice que no solamente las rentas, sino que también las propiedades, y las propiedades rurales y urbanas deben pagar un 1% sobre el valor de la propiedad, e incluso establece que los alcaldes de barrio deben fijar el precio de las propiedades urbanas para que se pague sobre el precio de la propiedad. Es decir, lo tiene clarísimo, es decir, el señor ministro Hipólito de Villegas. Lo que sabemos es que los resultados no es que fueran exiguos, es que fueron nulos, es decir, porque eso no se pudo llevar a cabo. Anselmo de la Cruz y Maldonado, José Miguel Infante Rojas van haciendo también diferentes propuestas, y quiero ahora centrar un punto en José Antonio Rodríguez Aldea. José Antonio Rodríguez Aldea es el individuo que conoce perfectamente todos los entresijos del poder. Es elegido por Bernardo O'Higgins y conoce perfectamente qué es lo que hay que hacer. Obviamente, lo primero que hace Bernardo O'Higgins es a la mujer de Bernardo O'Higgins darle todo tipo de regalos y darle todo tipo de privilegios. Pero además, el ministro de Hacienda, que sabe exactamente las cuentas de todos los ministros, evidentemente los ministros empiezan a recibir en sus cuentas y en sus casas también una serie de favores y de privilegios. Es decir, se compra el favor de toda la maquinaria de gobierno y establece el principio de la corrupción que hoy conocemos en España de forma tan clara, es decir, porque es perfectamente comprobable. No hace falta estudiar, simplemente con leerle el periódico y simplemente con la portada ya se sabe cómo está la situación, ¿no? El caso es que este señor Rodríguez Aldea, vamos a ver en diferentes gráficos cuáles son los resultados, y es que los ingresos entre el 17 y el 22, lo que vemos es que, de nuevo, en Chile también son las aduanas, la línea azul es la que se eleva de forma clarísima, y los ingresos ordinarios se reducen, y lo importante aquí en Chile, a diferencia de Colombia y de México, es que el extraordinario entre 17 y 22 se reduce, es decir, los préstamos se reducen en el caso de Chile. Como hay poco tiempo, lo que voy a ir haciendo ahora es que en este mismo momento, en 22, que aquí no aparece, aparecerá en la gráfica siguiente. En 22, como el ministro ha corrompido la administración, hay un señor que se llama Irisarri, José Antonio de Irisarri, que, sin decirle nada al presidente de Chile, va de nuevo, es un caso parecido al de Arruble y Montoya de Colombia, va a Londres, pide un préstamo en Londres de 22.000, no, ¿cuánto es lo que está pidiendo? Ahora mismo el detalle lo tengo en 70.000 libras, pero no recuerdo ahora mismo. Son 70.000 libras esterlinas lo que pide, y lo que hace Irisarri en Londres es no solamente recibe el dinero, sino que con el dinero se compra una goleta, con la goleta se compra mercancías, y esas mercancías lo que pretende es llevarlas a Chile y en Chile obtener una ganancia, y con esa ganancia en principio era dárselos al Estado. Evidentemente, de todo este empréstito tenemos mucha información porque generó mucha discusión, porque no se pagó finalmente en Londres, y evidentemente en el Foreign Office existe una información detalladísima de qué es lo que... Entre otras cosas, les contaré que la goleta que compró Irisarri finalmente, y que con el capital concedido compró las mercancías, pues fíjense ustedes qué pasó, pues que la goleta, pues que se perdió, una tormenta. La goleta no llegó nunca a Valparaíso, pero lo que sabemos después por las cuentas de Chile es que las mercancías sí llegaron. Pero evidentemente Irisarri, es decir, pide un préstamo, compra la goleta, compra las mercancías, la goleta se pierde en una tormenta, las mercancías llegan y el dinero se lo queda a Irisarri. Evidentemente en el Foreign Office todo eso está, es decir, porque saben de qué están hablando. Para que vean que los manejos de la Hacienda en Chile en este periodo. En el periodo conservador centralista tenemos también montones de ministros
que tratan de hacer reformas, Agustín Vial Santelices, Pedro Nolasco Mena, en Ramírez, y me voy a detener un momentito en Diego José Benavente y Bustamante. Bien, el Bustamante del 25, primero es de 23 y después en el 25, establece también una ambiciosa reforma fiscal en donde vuelve a decir lo mismo que había dicho su predecesor, y dice, tenemos que aumentar los gastos directos, la presión sobre los impuestos directos, hay que hacer una caja de crédito público para amortizar la deuda, hay que eliminar el contrabando, hay que enajenar los bienes públicos, es decir, sabe perfectamente cuál es la canción, sabe perfectamente la partitura y lo establece. Evidentemente llega a la Cámara de Diputados le dice que no, y ahora después veremos por qué, cuáles son las razones que le dijo que no, pero para caminar más rápido les mostraré que entre 17 y 19 los gastos militares, en el caso de Chile, descienden, los gastos civiles permanecen continuos, pero lo importante es que entre 30 y 40, en el caso chileno, las aduanas siguen elevándose, los ingresos por aduanas, la renta de aduanas sigue elevándose, las tesorerías avanzan un poco a partir del 35 y los estancos son los que es el fondo que le da una continuidad al gasto público. Si vamos ahora a gastos, vemos que los gastos civiles permanecen constantes y los gastos militares elevan por motivos de las diferentes confrontaciones, la guerra que tiene Chile en esos momentos. Pero lo que les quiero decir rapidísimo a continuación, saltándome un montón de ministros, pero llegando al meollo de la cuestión, y es que les voy a mostrar ahora a unos ministros del orden portaliano, es decir, con portales. Hay dos ministros que son importantísimos, uno es Manuel Rengifo del 30 al 35 y otro Joaquín Tocornal Jiménez del 35 al 41. Estos dos hombres, Manuel Rengifo y Tocornal, hacen una serie de reformas que son espectaculares y finalmente lo que hacen Rengifo y Tocornal es reducir a cero, aquí les voy a mostrar, el resultado muy distinto al caso de México, muy distinto al caso de Colombia, lo que hacen Rengifo y Tocornal es reducir a cero el déficit. Es decir, finalmente, Chile, en 1840, entre ingreso y gasto, déficit cero. Hacen una serie de reformas, las reformas son técnicas, las reformas son administrativas, las reformas son de orden, las reformas es de disminución de gasto, pero nunca fueron capaces de hacer una reforma en aumento de los ingresos. Es decir, no lograron aumentar ingresos directos. Con lo cual, desde ese entonces, es decir, Chile logra déficit cero, pero a cambio de no hacer la reforma fiscal que hubiera sido necesaria. Es decir, no hace la reforma de aumentar los impuestos directos y, por lo tanto, desde 1840 vemos que la distribución del ingreso en Chile se va deteriorando. Es decir, la hacienda pública no solamente es importante para dar fondos al Estado para que funcionen las instituciones de forma transparente, sino que la hacienda es un instrumento muy potente para aumentar mercado interno y para aumentar. Es decir, no se trata de una ONG que hay que dar a los pobres y quitar a los ricos. Es decir, no, es que si yo tengo una buena clase media consumidora, se va a consumir más, es decir, hay más mercado interno. Y lo que vemos en el caso de Chile es que Chile es un caso espectacular en que con una guerra, la guerra los chilenos la pagan ellos. No acudieron a un préstamo para gestionar y para financiar la guerra. Ahí está el truco de Rengifo y Tocornal. Rengifo y Tocornal hacen una reforma fiscal, administrativa, pero no hacen la reforma estructural de aumento de los ingresos directos. Como el reloj es implacable, les digo solamente de forma prácticamente casi telegráfica una serie de conclusiones. Una, evidentemente, lo que podemos saber de todos estos estudios que estamos realizando es que sí existía. La teoría liberal fiscal se conocía. No podemos decir, no se hizo porque no sabían. No, sabían muy bien lo que había que hacer. Segunda idea es que
podemos comprobar que si las propuestas de reforma fiscal de mayor calado no llegaron a buen puerto, fue debido a que en la mayoría de las ocasiones los parlamentos rechazaron. Es un problema político, es un problema de voluntad político. Es decir, los diputados dijeron no a esa reforma. El ministro, no todos, pero vamos, hay ministros preclaros, ministros inteligentes, decían, hay que hacer esta reforma fiscal. Van al Parlamento y los diputados le dicen que no. Evidentemente, ¿qué le están diciendo que no? Le están diciendo que no porque si la hacienda pública está dotada de una serie de ingresos para financiar las instituciones, le estaban diciendo a los diputados, mire, les estoy dejando sin chamba porque ustedes no pueden distribuir discrecionalmente una serie de recursos y, por lo tanto, dejan de alimentar sus cadenas clientelares. Evidentemente, los diputados no quieren una hacienda pública saneada porque están utilizando, que será de las conclusiones que lleguen, están utilizando la hacienda pública, no la hacienda pública como un instrumento para el fortalecimiento del Estado, sino que están captando la hacienda pública para un instrumento, un mecanismo de apropiación privada. Es decir, se están apropiando del Estado. El punto tercero, lo que podemos ver en toda esta información, es que detrás de los diputados, y no tenemos que tampoco demonizar a los diputados, ahora está de moda, pero detrás de los diputados hay intereses. Hay intereses, hay grupos de poder, hay grupos de interés, hay grupos de influencia, hay evidentemente esas burguesías están apoyando y están empujando a los diputados. Lo que tendríamos que comenzar a hacer ahora son todas las historias de todas las redes de los diputados con los diferentes grupos de poder. Evidentemente reclamamos legiones de historiadores que nos reproduzcan y rehagan toda esa serie de redes para que comprendamos cuáles son los intereses de unos y otros. 4. En los debates de las cámaras se deja traslucir que la Hacienda no está al servicio del Estado, sino que estaba al servicio de los intereses privados, como acabo de decir. 5. La legislación publicada, es decir, de esos boletines, que es lo que he estado consultando en Columbia University, lo que queda claro es que siguen los impuestos indirectos, es decir, siguen las aduanas como el elemento fundamental. Aduanas, estancos, tabacos, los monopolios siguen siendo el elemento fundamental de ingresos del Estado. Se podría haber adoptado el sistema anglosajón de Gran Bretaña, de Estados Unidos, o el sistema fiscal alemán, pero se prefirió continuar con el sistema mediterráneo del sur de Europa. Y esto no es casual, y eso se debe, evidentemente, a la orientación externa de las economías. Evidentemente, como antes decía, es decir, no es posible imponer un impuesto sobre la propiedad cuando uno va a la Argentina y existen 15 propietarios. Es decir, pues evidentemente no es posible imponer el mismo criterio. Tenemos que pensar la derivación de economías de exportación. 6. Si se prefirió que un Estado débil siguiera alimentando gobiernos fuertes basados en cadenas de privilegios, lealtades y favores, la pregunta es, ¿no habría que comenzar a preguntarse si los intereses políticos no fueron los que retrasaron el desarrollo económico en los países analizados? Es un problema político. Si los grupos de poder militares tenían intereses en preservar el estado de guerra para seguir recibiendo fondos, ¿qué conexiones existían entre ellos y los representantes políticos? Y no les he mencionado, por falta de tiempo, cómo el préstamo en la Gran Colombia, después los diputados lo que hacen muchos de ellos es comprar tierra, comprar títulos de propiedad, y con esos títulos de propiedad lo que hacen es servir de hipoteca para hacer préstamos internos. Es decir, que utilizan un préstamo externo, compran tierra y la tierra es la garantía de un préstamo interno. Tenemos, el reloj es inflexible y ustedes se acaba la paciencia. Lo que me parece importante es subrayar que solo Chile logra con éxito a mediados del 19 reducir el déficit, pero a cambio de no impulsar las reformas fiscales que se requerían para distribuir más proporcionalmente las cargas tributarias entre el conjunto de la población. Se logró reducir el déficit, pero las desigualdades desde 1840 comienzan de forma insistentes a aumentarse en Chile. Es decir, Chile, como saben, al día de hoy sigue teniendo la desigualdad del ingreso, sigue siendo muy elevada. En suma, les dejo ya en paz, no se puede seguir interpretando desde nuestra opción que el fracaso en las reformas fiscales se debió a la escasez de ideas,
a la falta de un aparato de gestión administrativa o a la presión que hicieron los prestamistas extranjeros, las ideas liberales circulaban con rapidez y agilidad por el espacio atlántico. Hay que analizar los debates parlamentarios para saber también con precisión qué argumentos se discutieron en cada caso y etapa para impedir que se creara la administración pública que se requería. Los casos analizados de Colombia, Chile y México, se lo he presentado de forma muy rápida, atropellada, perdón por ello, se deberán comparar con trabajos posteriores con el resto de las regiones del área atlántica para ir teniendo una visión más completa a fin de apreciar diferencias, similitudes, tanto en el espacio como en el tiempo. Todo esto no es más que una extensión del artículo que en su momento leí del profesor Andrés Lira, a quien le doy las gracias y le pido disculpas por los atropellos que seguramente he conocido de los argumentos. Y si se calla, iré a la biblioteca a seguir puliendo mis argumentos y incorporando información. Gracias, Andrés, por toda tu sabiduría y tu dirección. Bueno, si es examen, yo creo que lo pasó. Pero hay una cosa, la opción de Pedro Pérez Herrero por trabajar conmigo fue una opción totalmente unilateral de él, muy generosa, porque yo le advertí que yo no hacía historia fiscal, tenía ese articulito, bueno, ese que había sido un trabajo de clase, es una lectura de la historia general de Real Hacienda y puesta en pocas palabras. Fue un trabajo para un curso de economía que teníamos con unos profesores economistas y en el haber de cuestiones económicas tenía otro trabajito de clase sobre la liquidez. Entonces, que no está publicado ni debe publicarse, por supuesto, pero la cuestión es que Pedro hizo un trabajo excelente sobre plata y libranzas, que, bueno, incide precisamente en el gran problema de la economía, que es la liquidez, el manejo, la posibilidad de movilización de la economía. Y bueno, yo callaba porque yo estaba aprendiendo, entonces, y seguía aprendiendo y bueno, seguimos aprendiendo todos. Yo creo que el diálogo entre profesores o maestros y alumnos, y discípulos o profesores y alumnos, es un proceso es una conversación, así lo concibo. Entonces, pues muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos. Pues agradecemos al doctor Pérez Herrero por su participación. Esperamos poder leer luego con calma la ponencia, nos faltó tiempo hoy para escuchar todo. Yo nada más quisiera subrayar el coloquio, así queda formalmente inaugurado, coloquio muy académico, pero sí quisiera también decir que en este homenaje al doctor Lira tenemos que subrayar siempre, como profesor que es nuestro, su calidez y su calidad humana, que nos acompaña desde que lo conocemos y para todos nosotros es siempre pues un honor y muy agradecidos estamos. Queremos ya, pues porque el tiempo se nos fue un poquito, teníamos una pausa que iba a ser de 15, ahora va a ser de 3 minutos, no más, para que podamos salir, tomar un café y probablemente acomodar más sillas porque ha llegado más gente, entonces por favor, muchas gracias.